Competición, innovar, por supuestísimo. Aprender de los mejores, claro. Pero la base es fundamental. Entonces es el momento justo. Tengo que tener estabilidad. ¡Pam! Estabilizo dentro. Estabilidad. Yo no se trata de tirarme encima de su rodilla y reventarla. Aquí hay una justaposición de fuerzas. Tren superior hacia allá, tren inferior hacia allá. Es este gesto. Ahora hay una bastante también modernita, que no es lesiva, que es entrar y yo entro con todo mi cuerpo. La habréis visto en más de un vídeo, ¿vale? ¿Eficiente? Sí, todas las técnicas son eficientes. ¿Cuál es la mejor técnica del mundo? No lo sé, no existe. Trabajarlas, dominarlas, por supuestísimo. Y luego valorar si toca o no toca hacerla. Pero poner en tela de juicio cuál es la técnica mejor o si tal. Esta, lo buenísimo que tiene es que no expone la rodilla del compañero. Se va el arte al traste un poco. Hay que evolucionar, por supuesto. Competición, innovar, por supuestísimo. Aprender de los mejores, claro. Pero la base es fundamental. Kuzushi, Tsukuri, Kake. Primer pasito, desequilibrio, técnica fundamental, ¿vale? Esto lo tiene Pau ahora bastante reciente con su judo. En el primer pasito es donde vamos a hacer el desequilibrio. En este caso vamos a hacer un derribo en el que vamos a derribar a Uke, adelante, suyo. ¿Sí? De manera que en el primer pasito, que es el que os hablo, Kuzushi, ¿vale? Rompo su equilibrio. Tenemos muy claro el tema del equilibrio, cómo funciona. Aproximadamente está donde el hara, ¿vale? Hacemos la proyección interior, ahí hay un punto de equilibrio, que ese punto hay que romperlo. Evidentemente ahora mismo para el aprendizaje básico, él es un bloque. Todo esto luego es mentira. Hay un montón de articulaciones de por medio, apoyos, desplazamientos y demás. Pero para que nos quede el concepto primario, partimos de que él es un bloque y el centro de gravedad se lo ubicamos, pues eso, más o menos donde el cinturón. Primer pasito, Kuzushi, desequilibrio, una preparación. En este caso la preparación es colocarme totalmente de espaldas a él y lo más debajo de su centro de gravedad, ¿vale? Él está desequilibrado y ya tengo la carga encima y Kake sería la parte ya total en la que conseguimos la rodada, que sería la proyección. Entonces necesito que partamos de esta base en la que existe un desequilibrio, una preparación y una proyección. Nos vamos a quedar siempre con la manga o con algo. Tener en cuenta que somos grappler y si yo derribo de cualquier forma y no tengo algo asido, la lucha continúa. Yo le podía pegar aquí un buen palo, ¿sí? En BJJ 2 puntos. 2 puntos mantenidos, que esa es otra. Porque si yo pego el trayazo y él automáticamente se levanta o recupera, no me van a dar ni los 2 puntos, entre otras cosas. Pero más allá de eso, ya no se trata de los 2 puntos, se trata de que yo tengo que seguir peleando aquí. Vale, entonces intentamos quedarnos siempre con algo, independientemente llevemos kimono o no llevemos kimono. Otra vez. 1, 2, 3, y me quedo en el brazo. Siempre o normalmente solemos dar un paso de compensación, que ese paso de compensación y de buscar nuevamente mi equilibrio para no caerme, me va a servir para en el lance de la lucha poder continuar. Y la base es lo que te hace entender lo otro, que si no, no lo entiendes. Si no tienes base, no tienes nada, no tienes capacidad de opinar tampoco. No, claro, maestro. Es casi lo más importante. Y además de la base, los principios fundamentales. Maestro, se empieza por el arco, es que no hay más. Que los principios fundamentales es otra cosa, que se nos van un poco al traste. Basados todos en el más importante de todos, que es el respeto. Si no existe eso, no hay nada que hacer. Tú no vas a evolucionar absolutamente nada en tu vida. Ya no solamente a nivel técnico, en todo. No tiene que ser solamente jiu-jitsu, tiene que ser una forma de vida y que te tienes que llevar al día a día, o sea que en esas estamos. Es necesario que yo le saque por arriba, ¿vale? Al compañero.
Lo ideal es que cuando se va dominando la técnica, que esto se produzca como tal, es más, saldrá por donde sea. Ahora al principio y sobre todo para empezar a aprender a caer, lo que es la parte de Eukemis, lo que hago es que ejecuto la técnica de la misma manera, pero cuando yo tengo a mi compañero o compañera arriba, no hace falta sacarle por allí. Mirad lo que hago por un ladito, despacito, lo deposito. Y así evitamos de momento hacernos daño. Y además es progresivo el quitarnos esos miedos, porque caer desde ahí arriba da cosilla, ¿sí? Entonces, así me vale, por lo menos para ir empezando. Ya los cinturones avanzados y demás, ya sí que tiene que ser más cañero, incluso con variaciones, ¿vale? No entro con el paso, hago este gesto de tirar, hop, hop, hop. Ahora es cuando entro con la técnica, pero es en el primer paso. ¿Lo levantas como para arriba? Es un poco hacia arriba, pero la realidad... En diagonal hacia allá. Claro, yo lo que voy a hacer es meterme, entonces yo hago este gesto tipo arco flecha, aunque la realidad es que cualquier movimiento en estático de derribo es casi mentira. Vale, pero ahora sí que por lo menos que cojas la idea de... hop, hop, ¿sí? En el primer paso. Primer paso es, entro abajo, pero tracciono hacia mí. Pop, pop. Habréis visto en 1000 entrenamientos de estos con gomas. Pam, 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 y al otro, pam, pam, y al otro. Siempre con gomas, ¿sí? En todas las clases les hago un ratito de unas hostias. Está bien, hay que saber derribar, tío. Un poquito. Muy bien que tengamos suelo, muy bien que tengamos strike, A mi nivel, pero hay que derribar, un mínimo. ¿De qué me vale la lucha si ya ni siquiera sé por dónde me van a derribar? Y a nivel defensa personal, igual que el trabajo del suelo, todo el trabajo de nade, guaza, ¿vale? de derribos, es muy amplio. Al final también mucho concepto de biomecánica, y igual que el suelo. Tiene que haber un previo, una finta, pero sobre todo tiene que haber desplazamientos. Y que nos quede claro también dónde han de ir cada desplazamiento a nivel funcional. Me explico. Estamos viendo este derribo en el que derribamos adelante, que le hemos puesto el nombre de Ippon Seoinage. Adelante de Uke, recordar. Entonces, no tendría mucho sentido, a no ser que haya una contrafuerza producida por el lance de la lucha, el tratar de ir hacia allá y mantener esa misma dinámica de desplazamiento para ahora volver a romperla hacia allá. No tiene mucho sentido. Entonces, sí que me gustaría que entendiéramos ese concepto. Si él viene, es cuando yo entro, ¿vale? Si él va, es cuando yo entro. En este caso, vamos a trabajar en desplazamiento en este sentido para que no haya mucho problema. ¿Cómo lo vamos a ejecutar? Tenemos dos formas. Una, frenarlo, que sería la incorrecta para coger el concepto de trabajo y hacer mi entrada. Y otra, que es la ideal, marcarnos una punta de compás. Él viene. ¿Cómo lo hacemos? Sin derribar de momento. Adquiero más o menos el movimiento. Pam, pam. Hago mi elevación. ¿Cómo se debe de entrenar cuando se controla más o menos la técnica? Así. ¡Bum! ¿Sí? No la vamos a hacer así de fuerte, la vamos a hacer despacito, pero sí que nos quede claro que si puedo hacer 3-4 entradas, pues 3-4 entradas. Y si no, por lo menos una. Y lo levantamos. Puedo hacer morote seoinage, que sería sin soltar, o puedo hacer seoinage. Entonces yo suelto este agarre y vengo a su axila con mi bíceps. Vale, me da más libertad de movimiento a la cadera. ¿Ok? Venga, prueba. Mira, ahora, eso es. Y ahora ponte totalmente de espaldas. Más. Ahí estamos. Eso es. Ahí estamos. Contacto se produzca, más rotación de cadera. Ves que mi pierna derecha se queda y mira mi pierna izquierda. Y ya tengo el contacto que iba buscando. ¿Sí? Gracias. Pues, Pasa incluso un poco del sí, completamente paralelo. claro, yo estoy en esta posición y lo que hago es que me quedo casi mirando ahí al otro lado. Vale. Sí, hacer esto con la pierna cuando vayáis a entrar. Partir siempre desde aquí. Desde aquí. Pues si cojo carrerilla estoy telegrafiando que te voy a sacar algo. Y yo tengo que estar acostumbrado a pelear aquí. Siempre desde una posición neutral. No cojo esa carrerilla y ahora entro. Intentar. Esto es como cuando estás haciendo trabajo de strike, que tú te pesas, los talones están arriba, sin que sea excesivo. Pues si estoy muy arriba, me barren. Entonces es el momento justo. Tengo que tener estabilidad. ¡Pam! Estabilizo dentro. Estabilidad. ¿Sí?
esta forma inicial, vamos a usar esta forma inicial como finta a otras dos posibilidades, a lo mejor más aplicativas muchas veces para el jiu-jitsu, que no tienen por qué ser las definitivas. Entonces, la primera forma, yo lo que os comentaba de colocarme totalmente de espaldas, que os he visto algunos que os quedabais a la mitad de la cadera, y ahí pierdo mucha eficiencia en la técnica. Tengo que estar totalmente de espaldas, y para que yo esté de espaldas tengo que generar un movimiento rotacional con mi cadera. Yo parto desde esa posición y el movimiento rotacional, a un lado y otro. Tengo que entrar a un lado, pero fijaros que mi posición es totalmente de espaldas. No se queda a la mitad, ¿vale? Si no, la técnica es demasiado efímera. Toda la energía que yo puedo transmitir se va. Si me quedara en esta posición, yo ya tendría que variar a cualquier otra historia diferente porque mi posición la requiere. Pero en este caso yo busco esa rotación. Veis que mi pierna de atrás entra también y luego hay como una especie de clic final en el que termino de colocar mi cadera. Además de todo esto que he dicho previamente, mi cabeza es un indicador, o mejor dicho, más que mi cabeza, mi mirada es un indicador de dónde quiero que vaya Uke, y quiero que vaya ahí. Y yo es ahí donde tengo que mirar. No estoy mirando a otro lado, estoy mirando donde ha caído él. Entonces, siempre que derribo, además de lo que os he contado, desequilibrio, preparación y proyección, vuestra cabeza es la que manda. Da igual la técnica que sea. Yo trabajo un sotogari desde atrás ahí, aquí estoy muy desequilibrado, pero luego en un trabajo de kenken voy a ser capaz de llegar donde yo quiero, porque es mi cabeza la que manda. Si mi cabeza queda atrás, mi punto de equilibrio se rompe. Él con un pequeño movimiento de manos rompe mi estabilidad y me caigo. Volvemos nuevamente a la misma. Rotación, roto, pero me paso. ¿Ok? Y desde esa pasada que me he dado, trabajamos ahí un Sukui Nage. Opción 1. Opción 2, más el defense. Mirad lo que hace su cuerpo. Opción 3, más heavy, cuando estemos peleando en MMA, tipo de torneos. Le clavo de cervical, subo las piernas al cielo y lo clavo de cervical. Y opción 4 y definitiva, que es la que más me gusta a mí, me tiro en makikomi, pero no me tiro en makikomi aquí. Me voy todo lo que pueda arriba y desde arriba salto encima. ¿Sí? Ahora, nosotros solamente nos quedamos en esto, excepto avanzados que por lo menos lo vierais. Soy Nage y me quedo con las piernas. ¿Otra vez? Juan. Mirad, lo único que hago es levantarme. Levantarme, no tiro con mis brazos, tiro con mi cuerpo y aquí. Saque un punto de apoyo erróneo y se saque el acromio o cosas por el estilo. Otra vez. Y no tenemos por qué pegarle un tarabillazo en el suelo. Agarra a mi compañero me cuida. ¡Opa! Y ahí lo partes, ¿no? Vale, lo partes en dos. Entonces tú lo partes y ahora cuando lo has partido retiras. ¡Pum! Ya sigues trabajando. Eso es cárcel, ¿eh? Eso es cárcel, ¿no? Va, eso es cárcel. Eso lo explicas a los jueces después. ¿Sabes qué? El paso este que se está haciendo. Shilat. Estamos interconectados todos. ¿Qué has dicho? Se llama así. Sí, sí. Esto es muy común. De que estás peleando, tienes y tiras ahí. Y la otra es de aquí. Sí. Una es esta y la otra es esta. Pasa que luego termina aquí, pegando para acá. Mira, nosotros trabajamos este drill. Te ha tocado, Raúl. Déjame una pierna adelantada. Y el drill, para coger esa movilidad, lo trabajamos con compañero. Partes desde aquí. Con el apoyo. Y ahora él mete las manos a mi cabeza, yo le dejo libertad. Y quita la pierna por arriba y la libra. Al librarla fijo esta. Y ahora cambio mi cadera al otro lado. Fijo. Fijo. Sácala. Fijo a la otra. Y voy así hasta el final de clase. Importante. Cuando ya lo tienes pillado, saca la pierna, Raúl. La pierna está trabada. Para seguir trabajando mi knee slide, knee cut y todas estas mierdas. No sale. Si te acostumbras a estos gestos, no sale ni de blas. Le puedes hacer una llave de tobillo. Sí, yo aquí ahora mismo en plan macarra, en plan Eric Polso, a mí me gusta mucho tirar directamente aquí el talón para este gesto. Sí, tira aquí. Pam. Chaval. Y aquí, haciendo esto. Knee cut, knee. Por cierto, vamos a hacer media hoy. Tirando. Sí.
¿Qué dobla la pierna para atrás? La misma película. Maravilloso. No. Sí. Incredible. El concepto de vaivén. Concepto de vaivén, de cambiar inercias en la posición que tengo en el suelo. Y lo vamos a ver con bearing y lo vamos a ver con profunda. Es el plan que tengo un poco. Y a ver, luego ya sabéis que nos quedamos haciendo llave de brazo, pero llave de brazo voladora, pero bueno, vamos a intentarlo. Os voy a dar dos opciones. Una que es más normal. Vale, ¿os acordáis de la posición salto de valla que estábamos haciendo antes y la chaladura esta que os decía de los deditos? Todo tiene su porqué. Todos los ejercicios que hacemos de movimentación los usamos porque son perfectamente aplicativos para luego la ejecución de las técnicas y además nos van a dar buenas condiciones físicas, ¿sí? En este caso, la variante, en vez de tirar el sukuinage como tal, yo hago mi entrada y me quedo ahí en esa posición. Vale, importante, súper importante. Súper importante. Esto que sí que eso grave a fuego. Estoy en una época de mi vida de que la gente se lesione, es culpa mía. ¿Vale? Que mis alumnos se lesionen es culpa mía, he cometido un error. Entonces hago mucho hincapié en cosas como la que voy a deciros ahora. En el caso de esta técnica no se trata de hacer una luxación en su rodilla, un bloqueo en la rodilla que le impida la caída. No tiene nada que ver con eso. Porque este tipo de técnicas es de lo más normal del mundo que la gente se tire de cualquier manera, colocando sobre la rodilla e impidiendo la caída, ni siquiera va a salir la técnica y lo que voy a conseguir siempre, además girando, es romperle la rodilla. Yo no se trata de tirarme encima de su rodilla y reventarla. Aquí hay una justaposición de fuerzas. Tren superior hacia allá, tren inferior hacia allá. Es este gesto. ¿Vale? Es este gesto. Que muchas veces cuando estás haciendo MMA, de la misma manera barrer, vosotros lo habréis trabajado en más de una ocasión, MMA o lo que sea. Ahora, yo cuando llego aquí a esta posición, en vez de hacerlo arriba o un poquito más espectacular, lo que hago es que me estiro abajo y empiezo a bloquear arriba, pero no a las rodillas, mirad, pasito, ¿vale? Ya está, no me estoy poniendo sobre su rodilla, estoy trabajando con presiones por debajo de la rodilla, pero en función del momento en el que estamos en la ejecución de la secuencia, él tiene su gravedad cambiada. ¿Por qué la tiene cambiada? Yo cuando tiro ahí, él está haciendo ese gesto, no quiere caer allí. Ahora cuando me vengo. Y nos quedamos en 100 kilos el número. Vale, esto es la escuela, es la 5. Sí, por cierto, ¿qué tal andamos de 100 kilos? La 1, la 2, la 3, la 4 y la 5. Ah, mira, ya que hemos parado. A ver, un cinturón blanco. Bueno, venga, no voy a poner en compromiso a ninguno. La repaso rápido, ¿sí? Para que no suenen. ¿Sí? Te ha tocado. Repasa la rápida. Venga, a ver, la 1. Esperad, un momento. Un aplauso. Es para subirte la autoestima. Venga, me voy a poner allí enfrente tuya, para no ponerte nerviosa, ¿vale? Venga, va. 100 kilos 1. Estirada del todo en posición lateral. Vale, tenemos muy claro el tema de las rodillas arriba. Mantente. Las rodillas arriba, intentando mantener el equilibrio también en el suelo, aunque parezca que no lo hay. Todo el rollo de no dejar mi peso corporal encima de mío porque me pueden raspar, me pueden voltear, me pueden invertir. Vale, de la 1 pasamos a la 2. La 2 es arrodillada. Vale, me gusta que hagáis el gesto de este y este, por si me encontrara algo por el camino. Pues una posible recuperación, un brazo, ¿vale? Entonces nos acostumbramos a meter ese gesto. 2. Vale, ahora posición tijera, que sería 3. Onke sagatame, kuzure que sagatame, eso es. Bien, vale, 4, norte y sur. Vete para arriba, muy bien, me vale, pero quédate. Venga, estirada del todo hacia arriba, ahí estamos. Y ahora la 5 es como la que has hecho anterior, de tijera, pero mirando hacia abajo. Eso es, más o menos, ¿sí? ¿Nos acordamos un poco? ¿Sí? ¿Voy yo? ¿Otro aplauso? Y fondos. No, fondos no. Voy rápido, chicos. 100 kilos número 1. Tiene que haber un buen trabajo de flotabilidad y buena presión, ¿vale? Número 2.
lo que os comentaba. Número 3. Número 4. Y número 5. ¿Sí? Ok, volvemos a la de antes. 1, 2, 3. 100 kilos, número 5. En teoría, tú todas las 100 kilos deberías de hacer transición a cada una de ellas sin tener que pasar por la anterior o la siguiente. O sea que me da igual. Mientras conozcas lo que es la posición, me vale. Sí es cierto que si vas a estar de continuo en un equipo, tienes que aprenderte su argot. Porque sobre todo la gente que compite a nivel de indicaciones, 100 kilos 5 o 100 kilos, tenemos que hablar el mismo idioma. Pero solamente... Tiene más sentido lo que tú dices porque es más fácil pasar del 3 al 4 que del 5 al 4. Ya, pero es lo que hay. Hablo del tuyo. Sí. Por lo menos tú ya tienes criterio para valorar si es lógico o no es lógico. Claro, si yo también se lo decía a ellos. Pero que tampoco se puede entrar en eso. Hay escuelas que lo tienen así establecido hace un montón de años. Te fijas, Matías lleva las bandas casi todos en el otro lado. ¿En el derecho? Casi todos. No. Hay escuelas que en vez de llevarlo en el lado izquierdo lo llevan en el lado derecho. No me he dado cuenta de eso. ¿Sí? Hay escuelas que las bandas en vez de ponerlas de abajo arriba, las ponen de arriba a abajo. Y creo que también lo hacen, pero no lo sé. No sé. No está mal ni bien, es diferente. Ellos tienen su criterio que posiblemente le hayan aprendido de su maestro y así consecutivamente en el resto de equipos. Pero ni bien ni mal. Cada uno también tenemos nuestra explicación. ¿Quién está en derecho de la razón? El rollo este del kimono. Como la Por ejemplo, además, como en Jiu-Jitsu vale, hago esto. En judo no puedes hacer eso. Claro, yo te tengo aquí agarrado y tú vas a hacer la misma. Entra y ahora entra, en vez de entrar a Shoinage, entra del todo. O suelto. Ya está. O suelto yo solo me luxo. Entonces mete la cabeza. Pues la otra vez lo hicimos, empezamos. Claro, si tú haces Shoinage, pum. Ahora, haz Shoinage, pero no hagas Shoinage, pues es una finta, mete la cabeza. Que te cojo hasta espalda. Mira, si te pones farruco, ponte farruco. Lo siento, voy a llegar tarde. Voy a trabajar ahora. Vale, porque inicio Shoinage, pero no Shoinage puro. No entro a esto. ¿Vale? Si yo entro a esto, yo solito me voy a... Entonces, si yo decido entrar a esto... Claro, si yo decido entrar a esto, fíjate además lo que hago, mira. Para que tú no... O sea, es como si tirara una llave de brazo, sube. El mismo concepto que la salida de espalda. Eso es, sube. Vale, yo me agarro... Ahí, entra. Pero no pierdas... Ahí. Y ahora, no pierdas el Shoinage. No lo pierdas. Sigue. ¿Meto el pelón? O me voy a por el brazo. Gracias, Pau. La otra vez me pasó. Claro, no. Si yo entro a full aquí y él me tiene agarrado, yo entro a mi Shoinage. Y esto, mira, es que yo solito me estoy poniendo la bufanda. En todas caía con el agarre y aunque quisiera, es que me estoy ahogando solo. Yo solito me pongo la bufanda. Entonces, opción 1. Y he metido la cabeza que vale. Opción 2, que es la que yo suelo hacer para no perder el contacto. Entro aquí. Yo entro con el dominio del brazo. Por eso le doy tanta importancia que metáis el bíceps, que no entréis al hombro. Aquí el hombro es una mierda, yo solito me estoy estrangulando ya. Yo tengo ese control. Esto me lo recalca mucho. Claro, yo tengo mucho ese control. Este. Ya no para derribar allí, para derribar aquí, o para poder variar y tener el mismo brazo. He visto una entrada que cogen así también, que es parecida, que cogen el concepto este. Esa es la rusa. La rusa. Esa es la rusa. La rusa, entras aquí. Y mira el brazo. Y este lo... No empecemos a jugar, Es un katauruma, pero también anulas mucho. Si le coges, aunque no derribes, si no derribes, al final anulas mucho. Solo con esa forma de romper a alguien que estaba potente ahí, tú pasas por arriba. Ya está anulado. O bien para meter el codo o para romper. ¿Mata a alguien? No quería derribarte, Juanpe. Que no quería derribarte. ¿Te ha llegado, ¿Te ha llegado? No quería... ¿Bien? Bien, sí. Muñeca. Si yo no suelto, la muñeca es tuya. La tontería de la otra vez, que Sí. haciendo yo mal.
No, está bien, estabais haciendo bien, pero claro, ten en cuenta que Cada vez que caía, te caía estás con el poniendo- tío, estrangulando. te estás poniendo la bufanda tú solo. Bien, bien, chicos. Tú solito. También os digo una cosa, Seoi Nage en Jiu-Jitsu... Todo lo revienta. No, que en Jiu-Jitsu se me da más o menos bien derribar. Yo no hago Seoi Nage. A no ser que lo tenga muy claro, si veo que me quedo medio a mitad, no. El de meterse así. Si ese a lo mejor un poco más, pero aún así te quedas conmigo, das con un Alejandro que se quede hecho el bicho bola contigo, se va contigo y te ha cogido la espalda. 4 puntos, solamente por coger la espalda. No tengo la confianza para meter. Yo la cojo. Entonces, antes de hacer Seoi Nage puro, marrullerías de estas. O la última que vamos a ver ahora, para que no te la juegues tampoco. La espalda con su Kui Nage y otras variantes. Ahora hay una bastante también modernita, que no es lesiva, que es entrar y yo entro con todo mi cuerpo. La habréis visto en más de un vídeo, ¿vale? ¿Eficiente? Sí, todas las técnicas son eficientes. ¿Cuál es la mejor técnica del mundo? No lo sé, no existe. Trabajarlas, dominarlas, por supuestísimo. Y luego valorar si toca o no toca hacerla. Pero poner en tela de juicio cuál es la técnica mejor o si tal. Esta, lo buenísimo que tiene es que no expone la rodilla del compañero. Entonces, para jugar en clase no está mal. Si luego le pillas la confianza suficiente como para en competición poder aplicarla, hay gente que mete este tipo de derribos. Pero esta es muchísimo menos lesiva que la anterior. La otra puede que nos surja ahí la posibilidad de hacer una medio tijera y le hagamos daño al compañero. Pero si entro con las dos piernas, es bastante más difícil. Y la posición no es mala. No es mala relativa. ¿Vale? Porque si allí hay algún movimiento, una fuerza que no contaba con ella y mirar cómo estaba, cae encima mía y yo estoy debajo. No procede. Bien. Otra opción muy recurrente es trabajar mi Seoi Nage y el double leg. Seoi Nage, wow, mi posición, ¿vale? Entro por un lado y mirar mi posición. Ya estoy. Y entro o bien levantando o bien simplemente anulando del todo. Vale, y luego ya subiríamos arriba. El tema, yo no puedo hacer ese Seoi Nage allí en Casa Cristo, ¿vale? La J aragonesa. Y ahora reaccionar. Yo tengo que ser realista con mi técnica. Ya estoy. Ahí. Mi inicio es exactamente el mismo. Yo quiero derribar allí. Pero ya voy con la consciencia de que tengo que derribar atrás, manteniendo ese contacto.